Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Pablo César Aranda, estudiante de Ingeniería Industrial de cuarto semestre en la UNAD CEAC Palmira. El día de hoy vamos a explicar la tarea, los conceptos que pide la tarea número 1, Introducción al análisis de circuitos resistivos. Este es mi documento de identificación. Bueno, como primera medida vamos a hablar de la carga eléctrica, la cual se representa con la letra Q. Y esta se caracteriza el estado en que se encuentra un cuerpo desde el punto de vista eléctrico. En otras palabras, es una propiedad de la materia que permite que los cuerpos se atraigan o se rechacen entre sí con cierta intensidad. Entonces, se dice que es una propiedad intrínseca de la materia que representa según la convención de Benjamin Franklin, en positiva y negativa. De manera que dos cargas del mismo signo se rechazan mientras que dos cargas del signo diferente se atraen. La unidad para medir la carga eléctrica es el Coulomb, en honor a Charles Coulomb, científico que encontró la ley que gobierna este tipo de fenómenos. Entonces, lo que nos dice el párrafo o el texto es lo que se representa en esta imagen. Tenemos dos electrones de signo positivo que, como podemos ver, se rechazan. Lo mismo, dos electrones cargados igual con signo negativo se rechazan, se repelen. Mientras que tenemos un electrón positivo y un electrón negativo, ellos se buscan y se atraen. ¿Listo? Esta es la representación gráfica de la carga eléctrica. Ahora tenemos el concepto de corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es un flujo de carga eléctrica que se desplaza a través de un material conductor eléctrico de un lugar a otro durante un tiempo determinado. Este se expresa en coulombs por segundo según el Sistema Internacional de Unidades. Y la unidad se conoce como amperio. Para que exista corriente eléctrica, los electrones deben viajar libremente entre los átomos de dicho cuerpo. Para medir bien la corriente eléctrica, utilizamos la ley de Ohm, que usa intensidad, voltaje y resistencia eléctrica. Entonces, aquí podemos ver la corriente eléctrica. Aquí hay un generador de tensiones positivos, negativos y positivos. Y vemos cómo se desplaza la corriente y los electrones. Acá podemos ver un uso más conocido. Tenemos una batería y una bombilla. Y vemos que la corriente eléctrica sale de la batería, enciende la luz del bombillo y sigue, recorre y es continua la corriente eléctrica en este caso. Vamos a ver. Tenemos tensión o voltaje también, que es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencia eléctrica entre dos puntos. También se puede definir como la presión de una fuente de energía que empuja a los electrones cargados, llamado corriente, a través de un lazo conductor. Entonces podemos ver aquí, tenemos el lazo o el conductor, tenemos los electrones, que son estas partículas amarillas, y tenemos el voltaje, que es la fuerza que hace mover los electrones por el conductor. Entonces, igual el mismo principio tenemos aquí, que es muy similar al que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos una batería, la energía fluye, prende el foco, la bombilla, y es la corriente eléctrica que hace que esto suceda. El voltaje nos permite generar una luz. La tensión es igual a la presión, donde la tensión es igual a la presión y se mide en voltios, en honor al italiano físico Alessandro Volta, que es el precursor actualmente de la pila que utilizamos actualmente. Ahora tenemos la potencia eléctrica, que se representa con la letra P, y es la capacidad que tiene un receptor eléctrico para transformar la energía en un tiempo determinado. Se mide en vatios, creo que es un término que conocemos bien, y aunque es muy común verla, es más común verla en kilowatts, que representan 1000 vatios. Un kilowatt de potencia. Cuando la corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir la energía al hacer un trabajo mecánico termodinámico.
Muchos dispositivos convierten energía de manera útiles como calor y luz en las lámparas, movimiento en los motores y sonido en los altavoces, etc. Esta se puede almacenar químicamente en baterías. Como podemos ver, la batería pues es un elemento muy utilizado dentro de la física electrónica y pues sirve como ejemplo dentro de todo lo que hemos venido hablando. Aquí también podemos ver cuál es la energía acumulada en la batería, la potencia consumida en un instante determinado, que es los vatios, y la energía consumida a lo largo del día, que lo representa esta bombilla. Y esto lo podemos ver en los edificios, en las empresas, en nuestras casas. En todo lado podemos ver la energía eléctrica, o la potencia eléctrica, perdón. ¿Cuál es la pregunta problema? ¿En qué consiste el estado superconductor? Y enumero 3 aplicaciones de dispositivos que lo utilicen. Entonces, la superconductividad es una propiedad presente en muchos metales y algunas cerámicas, que aparece a bajas temperaturas. Se caracteriza por la pérdida de resistividad a partir de ciertas temperaturas características de cada material. Se denomina temperatura crítica. En términos prácticos, la superconductividad significa que se puede obtener una corriente muy grande con poco gasto de energía. Esto lo podemos ver en campos como la medicina, el transporte y la electrónica. En la medicina podemos ver en el escáner IRM, en el transporte los trenes elevados que se mueven por levitación gracias a la fuerza de los imanes, y un circuito recientemente inventado que es el circuito superconductor, donde los datos pueden viajar a través de este. De esta manera realizamos nuestro primer punto de la tarea número 1 de energía de física electrónica. Muchas gracias.